Él es presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios y Arroceros de Daule. Vamos a hablar justamente con este decreto que emitió el presidente Daniel Noboa sobre la condonación de deudas de Banecuador de hasta $5.000. Al parecer hay un tema de interpretación allí, que no hay un consenso obviamente entre lo que se está disponiendo por parte de Banecuador y lo que plantean los deudores. En este caso, representados por don Abel Navas, de los productores arroceros de Daule. Don Abel, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, entendemos de que ya se está aplicando este tema de la condonación de deudas, pero ustedes tienen algunos reparos en cuanto a la forma, lo que está planteando Banecuador para aplicar esta condonación de deudas como ha decretado el presidente Daniel Noboa. Bienvenido. Primero, darle gracias a Dios porque sin Dios no estuviésemos hoy día aquí. Segundo, gracias por la oportunidad de hacerle conocer a la ciudadanía, a los pequeños agricultores, cómo es que se va a llevar a efecto esta ley de condonación emitida por el señor presidente de la República en decreto 317. Ok, se había planteado de que sea hasta $5.000 la condonación de deudas y entendemos de que ustedes hablan de solamente el capital, pero Banecuador considera allí también los intereses, los recargos, todo, es decir, para quienes tienen deuda inferior a $5.000 van a ser los beneficiados, no los que tienen hasta $5.000 de deuda de capital. El presidente de la República, en el momento que lanza el decreto ejecutivo 317, y aquí un boletín número 273, aquí dice: el presidente Noboa dispone la condonación de créditos coactivados de Banecuador hasta por $5.000 de capital. Aquí está este documento. Okay. Los señores de Banecuador o están malinterpretando el decreto ejecutivo, porque ellos dicen que es $5.000 con capital, con intereses, con gastos judiciales, con honorarios de abogado y con otros. O sea, aquí hay una confusión que hay que aclararla porque si el presidente de la República dice hasta $5.000 de capital, significa que es de capital, más sus debidos intereses, más los gastos judiciales, más honorarios de abogado. O sea, hay que interpretar bien este decreto ejecutivo que tiene confundido al pequeño agricultor, porque hay agricultores que dicen hasta $5.000 de capital, se acercan a Banecuador y Banecuador dice que es $5.000 con toda la deuda. Con todo. Entonces, cuando es con $5.000 de todo, entonces tenemos que buscar a los agricultores que sacaron crédito de $3.000, de $3.000, de $2.500, $2.800, $3.500 para que suban hasta $5.000. Hace un momento tuvimos reunión con el señor ministro de Agricultura. ¿Qué les dice el ministro? El ministro de Agricultura nos dijo que este tema, que va a ser automáticamente la condonación de las deudas, lo van a tratar bien, porque hay que salir con la página oficial que tiene Banecuador a informar bien. No se puede tergiversar una información oficial. Entonces hay preocupación, Banecuador no sale a dar una información real, y este tema de las condonaciones de las deudas en Banecuador y Banco Nacional de Fomento y Liquidación, tengo que decirlo con absoluta claridad y con firmeza. Esto se ha transformado en un botín político para que muchos políticos candidatos a la presidencia de la República cojan este tema de la condonación de las deudas como botín político, utilizando al pequeño agricultor que esté endeudado. Nosotros le hemos planteado al señor presidente de la República que debería también hacer una reforma ineludible a ese decreto ejecutivo, porque ahí se está tomando en cuenta solamente los deudores de Banecuador. ¿Y dónde están tomados en cuenta los deudores de Banco Nacional en Fomento y Liquidación? Que son 48.000 pequeños agricultores que están ahí endeudados en ese banco. Entonces, cuando hablo de que hay que hacer una reforma a ese decreto ejecutivo, es para que precisamente se incluyan a esos pequeños agricultores que están endeudados en Banco Nacional de Fomento y Liquidación y que están coactivados. Ya, señor Navas, una pregunta adicional para darle paso ya a Eduardo Mendoza Estrada, que también está listo para las inquietudes. Pero este tema de que ustedes están planteando, obviamente, de la condonación de deudas, sin lugar a dudas, es un alivio para los agricultores. El tema está, como usted dice, que no se pone de acuerdo en el tema del monto, pero si va a ser automático, es decir, el sistema lo va a hacer, simplemente van a ver los resultados de acuerdo a lo que les ha dicho el ministro, que va a ser obviamente aplicado técnicamente. Es decir, tienen la garantía de que se va a respetar el tema de que son $5.000 de capital. El resto de los intereses de abogados y otros costes más, pues es adicional a los $5.000 del capital.
Por eso es que le hemos pedido al señor presidente del directorio de Ban Ecuador, a la gerente general de Ban Ecuador, a la gerente zonal de Ban Ecuador, que hay que clarificar este tema. Porque tampoco es que ya está listo la condonación automáticamente. Todavía no está listo eso. Okay. Porque eso debería de habérselo manejado técnicamente y por fases. Nosotros hemos propuesto al señor presidente de la República, en primera instancia, que se condonen capital, intereses, gastos judiciales, honorarios de abogados, aquellas personas que se encuentran en el grupo de vulnerabilidad, a ellos que se les condone todo, ¿no? Personas con enfermedades catastróficas, personas con enfermedades en etapa terminal, discapacitados, y también hay que rever ahí una situación. Ese pequeño agricultor ya falleció y le endosó la deuda a las mujeres, a la familia, que es el núcleo familiar en los actuales momentos. Entonces, nosotros le habíamos conversado con el señor ministro de Agricultura que al señor presidente de la República, para emitir un decreto ejecutivo de esta índole, debería primeramente haberse manejado técnicamente y por fases, porque nosotros sí queremos que a los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, que son el universo de agricultores que debe, que son 48.000 pequeños agricultores, se les condonen las deudas de hasta $10.000, de hasta $10.000, a los que están dentro del grupo de vulnerables, la deuda total con sus respectivos intereses judiciales, honorarios y abogados, y a los que deben en Ban Ecuador hasta $10.000, que también se les condone la deuda. Pero aquellos que ya tienen $10.000, 1 centavo, 2 centavos, $10.000 con $1, a ellos que se haga una ley de remisión. Nosotros le habíamos planteado al presidente de la República que procede una ley de remisión para que al pequeño agricultor que debe más de $10.000 se le condonen los intereses, los gastos judiciales, los honorarios de abogados y otros, para que ese pequeño agricultor pague solo el capital, aplicando la norma vigente de la ley de turismo. Correcto. Donde establece plazos hasta de 12 años con dos años de gracia. Muy bien, señor Navas. Eduardo Mendoza Estrada tiene más inquietudes para usted, Eduardo. Gracias, Leonidas. ¿Cómo está, ingeniero Navas? Yo quiero hacerle una consulta, y es respecto del tema de los diálogos. ¿Cómo van los diálogos con el gobierno respecto del tema? Y porque sé que justamente por parte del MAGAP ha habido mucha amplitud y se los ha recibido y se los ha atendido. Cuéntenos un poco respecto de eso, porque es importante, yo creo, también esta parte de tender puentes, porque a veces usted sabe pues, que a veces nos peleamos, queremos y todo. Los unos decimos uno, los otros decimos otro. Cuéntenos un poquito. Mire, nosotros hemos tenido acercamientos con el señor ministro de Agricultura. Creo que tenemos buenas relaciones con el ministro de Agricultura. Hemos llegado a consensos. Sí. Le hemos expresado nuestro punto de vista, porque somos dirigentes propositivos. No, aquí hay que buscar soluciones. Para mí, una de las formas de reactivar el sector agropecuario es precisamente condonando este tipo de deudas, pero condonándola por fases, condonándole al pequeño agricultor, como le decía a su colega periodista, que hay que condonarlo por fases. Hemos conversado con el señor ministro de Agricultura y está de acuerdo que se le condonen las deudas a los discapacitados, que se le condone la deuda al Banco Nacional de Fomento y Liquidación, un monto hasta de $10.000, y que se trabaje la ley de remisión para que el pequeño agricultor pague el capital. O sea, diálogos con el señor ministro de Agricultura hemos tenido. Esta semana íbamos a tener una reunión con el señor presidente de la República. Lamentablemente por temas de seguridad no se han dado, pero estamos en eso. Queremos ser propositivos, queremos entregarle una propuesta al señor presidente de la República, porque creemos que en los actuales momentos hay que voltear la mirada al sector agropecuario. Y esto de las condonaciones hay que acabar. Hay que acabar con este tema de las condonaciones, porque esto se está volviendo, como le dije, un momento político. Y nosotros, los dirigentes, los pequeños agricultores, no vamos a permitir que ciertos políticos que se aprovechan precisamente de estas deudas del pequeño agricultor quieran meter la mano. Entonces, esto no es un botín político. Esto el presidente de la República creo que tiene la buena intención de resolverlo técnicamente y por fase. Y decirle al presidente de la República que el sector agropecuario está dispuesto a apoyarlo, pero que también voltee la mirada al sector agropecuario, como decimos los montuyos. Ya es hora o es el momento que comience a gotear esa ayuda al sector agropecuario. Y esto de las condonaciones le va a permitir reactivarse a un pequeño agricultor. Lo que preocupa ahí es que si se le condonan las deudas a las personas del grupo vulnerable, se condonan las deudas a Banco Nacional de Fomento en liquidación por un monto de $10.000, y se hace la ley de remisión para aquellos que deben más de $10.000, está bien.
se hace toda esta maniobra para que estos señores salgan o hay un alivio financiero, la pregunta es, si no tiene crédito este pequeño agricultor, ¿cómo se va a volver a reactivar? Porque llega a acuerdos, ¿no? Se llega a acuerdos, van a hacer una reestructura con Banecuador. ¿Cómo se reactiva ese pequeño agricultor si no tiene crédito? Es la gran interrogante, es la gran pregunta que nos hacemos. Claro, el agricultor va a pagar, aplicándose, por ejemplo, los que deben más de $10,000, van a pagar solo el capital, aplicando la norma vigente de la ley de turismo. Sí, le dan 10 años plazo, más 2 años de gracia, pero ¿cómo reactivamos a ese pequeño agricultor? Es ahí donde técnicamente hay que buscar la figura para que se le dé un nuevo crédito a ese pequeño agricultor para que pueda trabajar, pues. Muy, muy interesante lo que menciona, justamente porque a veces la gente no le para mucha bola al tema del campo. Yo creo que es ahí donde está la base de todo, como usted lo dice, en el desarrollo de los grandes países en el mundo está en el campo, y eso es algo importante. Creo que el gobierno, como usted bien lo dice, ha tenido una buena cercanía, por lo que el mismo presidente de la República es incluso, pues, tiene empresas relacionadas con el tema del campo. Ahora yo pregunto, a nivel de fin de año, ¿cómo ve la cosa? Porque vemos que, ya saliéndonos un poquito de este tema tan técnico y tan complejo, porque es verdad lo que usted dice, la propuesta suya es interesante y debe de ser acogida y evaluada, creo yo, al mismo tiempo. Pero me gustaría saber, porque la gente no le para mucha bola, y en el campo vemos todos los crímenes organizados que hay, vemos todo el tema de las extorsiones, la delincuencia, etcétera, 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 y el dolor del pueblo que está sufriendo, justamente porque es ahí donde está la mayor cantidad de pobreza en el país. Entonces, pregunto, ¿cómo ve el desarrollo a nivel económico del campo este año? Porque vemos que la cosa está complicada. Cuéntenos un poquito. Hay una recesión económica en los actuales momentos en el país, producto de que sigue la inseguridad en el país, En el sector agropecuario también nosotros hemos sido objeto de robos. Hay muchos agricultores que han sido extorsionados, hay agricultores que han sido secuestrados. Entonces existe la preocupación también en el sector rural, porque necesitamos también seguridad en el sector rural. Entonces es notorio que la inseguridad ha bajado, sí ha bajado, pero se sigue incrementando, y yo creo que, sin temor a equivocarme, se sigue incrementando porque estamos viviendo prácticamente una campaña electoral. Una campaña electoral, y aquí, como es un tema político, se valen de todo. Entonces yo creo que la mejor forma de sacar adelante el país es con una verdadera unidad. Yo creo que en el ámbito político hay como 10 candidatos, 12 candidatos. Todos son candidatos. Yo creo que ese gran universo de candidatos deberían de hacer propuestas sólidas, propuestas no solo para el sector agropecuario, sino por el bien del país. Aquí ya no podemos volver al Ecuador del pasado. A este país tenemos que sacarlo adelante, aquellos que somos propositivos, aquellos que creemos en este país, aquellos que creemos en la juventud, porque en el sector rural también existe migración. El joven rural o el hijo del pequeño agricultor ya no quiere hacer agricultura. Entonces tenemos que plantearnos, ¿no?, la construcción de políticas públicas a favor del sector agropecuario que tengan sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Yo creo que la dirigencia sana, honesta, transparente, que sí existe aquí en el país, en nuestro medio, debemos de dejar a un lado ese ego político, dejarnos de la politiquería y trabajar por construir un Ecuador productivo, porque este Ecuador es eminentemente agrícola y somos nosotros, los 17 millones de habitantes que hay en este país, los que tenemos que arrimar el hombro. Si no arrimamos el hombro y no vamos a construir algo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo creo que los políticos tienen que despojarse de ese ego fatuo que tienen y trabajar por el bien del país. Aquí hay muchas familias que han perdido sus hijos, han perdido familiares muy cercanos. Entonces, combatir la delincuencia no es fácil,
pero tampoco es imposible. Yo creo que aquí estaría de todos. Aquí tenemos que arrimar el hombro todo para sacar adelante este país. Sí, señor Navas, yo quería hacer una inquietud adicional antes de finalizar. En el tema de la producción arrocera en el país, ¿está cubierta para tener todo lo que compete a la demanda en lo que va del año? El año pasado recordamos que hubo que importar arroz, hubo una disputa, unos problemas, se planteaba que no era necesario, decían ustedes los productores de arroz, que había suficiente gramínea. ¿Cómo está este año? ¿Hay suficiente gramínea para el Ecuador o habrá que hacer lo mismo a final de año, importar y traer, o hay en reserva todavía lo que se importó el año pasado? Mire, solo para darle números, nosotros mensualmente el país se consume 64.000 toneladas de arroz pilado. En la actualidad hay más o menos sembrado 300.000, 350.000 hectáreas de arroz. Tenemos cubierto y garantizamos la soberanía alimentaria del país y la seguridad alimentaria del país en temas de arroz. Vamos a tener, creo, un excedente de arroz. Esperemos que los países amigos, hay unos países amigos que están interesados en comprarlos. Correcto. Nuestra producción de arroz, ojalá podamos exportar arroz a los países amigos. El consumo interno en el país con lo que tenemos sembrado está asegurado. Vuelvo y le repito, la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria del país. ¿En cuánto le están pagando actualmente el saco de arroz? Entiendo que es 200 libras, ¿verdad? Nosotros vendemos arroz paddy, que significa que es arroz en cáscara, son 215, 220 libras. Estábamos vendiendo en 53, en 50. Esta última semana bajó a 47, 48 granos largos. Y de ahí arroz pilado, estamos vendiendo en 40, 42 dólares el quintal de arroz pilado. Entonces, la seguridad alimentaria del país está asegurada. Tenemos arroz, creo que va a haber un excedente y por eso no hay preocupación. El año pasado se importó arroz porque precisamente por los inviernos, porque nosotros somos afectados por algo que se llama el cambio climático y el calentamiento global que nos pasa factura. Entonces, tenemos que también trabajar en ese tema porque nos pasa factura y no solamente a nosotros los productores, al ser humano también. Entonces, hay que trabajar en ese tema. Con el presidente de la República también nos hemos trazado una hoja de ruta porque hay que reforestar el país. Para evitar el calentamiento global y el cambio climático tenemos que reforestar, tenemos que construir los pulmones del Ecuador. Hay que sembrar árboles justamente y no deforestar, ese es el reto también y ojalá que, bueno, como usted dice, esté garantizado la seguridad alimentaria en la parte que tiene que ver con la producción de arroz. Señor Navas, agradecerle, pues, esperando también que todos sus planteamientos se hayan escuchado por parte del Ministerio de Agricultura, del Gobierno Nacional y que lleguen a un feliz acuerdo en el tema de Banecuador en la condonación de hasta $5.000 de capital. Muchísimas gracias. No, gracias a mí, solamente para recalcar, para que el presidente de la República tenga conocimiento, en Banecuador, Banco Nacional de Fomento y Liquidación, existen 48.000 pequeños deudores y en Banecuador 26.000 pequeños. Estamos hablando de un total casi de 70.000 pequeños agricultores y en los actuales momentos se está beneficiando a 7.000 pequeños agricultores, es decir, el 10%. Esperemos que el presidente de la República esta cuestión de la condonación la maneje técnicamente y por fases. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, señora Abel Navas, presidente de los productores de arroz también de Daule, representante Eduardo. Tenemos